El tema de esta noche es una voz del cielo me llama. Una voz del cielo me llama. Dale a 3 personas. Coge 3 personas en este lugar y dice, una voz del cielo me llama. Alabado sea Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Se puede sentar. Vive Dios. Y libremente vive Dios. Adorar a Dios en este lugar. Mi alma te alaba. Ahora, cuando hablamos de esa historia famosa, cuando hablamos de este personaje muy conocido, tenemos que tener algo. Tenemos que saber un poquito de su historia, un relato de quién era esta persona llamado Saulo, alabado sea Jehová, Saulo de Tarso, alabado sea Jehová. Y según la palabra de Dios, alma mía, alaba a Jehová, y según la enseñanza que nos enseña la palabra, alabado sea Jehová, la palabra me indica que Saulo era, ¿quién era Saulo? Era un hombre judío. Era alguien especial conocido como un fariseo, alabado sea Jehová. El Saulo de Tarso tenía un oficio de donde vivía, alabado sea Jehová. Era tenedor de lonas, alabado sea Jehová. Que el lonas era una tela fuerte de algodón que se hacía de una planta que crecía, vive Dios, y cogían, alabado sea Jehová, el algodón de una planta algodonera que daba una semilla, y de esa semilla, afuera de la semilla, crece el algodón. Y esa era la profesión de Saulo de Tarso. Él sabía lo que era coger, alma mía, alaba a Jehová, este material, y de este material era un experto en caminar afuera de la finca donde estaba esta planta, y mientras caminaba, alabado sea Jehová, él tenía que pasar muchas plantas que tenían espinas, porque eso estaban llenas de espinas, alma mía, alaba a Jehová, y caminaba sobre ella, y no era un proceso fácil, era un proceso fuerte. Estos trabajadores a trabajar, it was a cow field. Lo que ellos salían a cow field, walking through spines and splinters to get cotton from seed. Esto era el oficio de este hombre. Y según la palabra de Dios, alma mía, alaba a Jehová, entendemos que era una tela que era frágil individualmente, pero cuando se unía con otros, era una tela tan fuerte, oh alma mía, alaba a Jehová. Era una tela que se usaba tan fuerte, que se usaba para reconstruir tiendas en ese momento. Y en la profesión de él hacía tiendas, y era profesor de vender tiendas y reconstruir tiendas con su oficio, y era de un buen presupuesto. Alma mía, alaba a Jehová, cuando lo adora. Y según vive Dios la historia, según que lo reconocemos de él, era una persona muy inteligente, un fariseo que estudió con Gamaliel, un maestro bien conocido, que enseñaba lectura sobre las leyes, sobre los rollos, que educaba profetas, educaba ministerio, educaba grandes hombres conocidos de Dios, que hablaban en la sinagoga, no era cualquier cosa, se paraban en frente de multitudes, se paraban con gente de política, pero había gobierno, pero había presidentes, y en este lugar era que este hombre fue estudiando la palabra desde el principio, desde una temprana edad. Saulo fue una persona bien educada. Y la palabra nos enseña que estudiando, saliendo de Gamaliel, su familia era de buena descendencia, vinieron de la tribu de Benjamín. Era una familia que era bendecida, alabado sea Jehová, reconociendo, vive Dios, quién era Dios de la ley y quién era un Dios de tradición. Alma mía, alaba a Jehová. Cuando la adora. Y Saulo, alabado sea Jehová, el nombre Saulo quiere decir el deseado, alma mía, alaba a Jehová. Y su profesión llegó a su nombre porque todo el mundo quería a Saulo, todo el mundo lo quería escuchar hablar, la forma que era. Él subió, estudió en la mejor escuela, y subió rápidamente de rango porque tenía una ciudadanía romana, y donde él vivía en Cilicia, en el pueblo de Cilicia, tenía que aprender el griego porque era de costumbre natural reconocer ese lenguaje de griego, aunque era hebreo, alma mía, alaba a Jehová. So era un judío viviendo en una ciudad griega que hablaba árabe, alma mía, alaba a Jehová. Estudió con Gamaliel, alma mía, alaba a Jehová. Estudió en la sinagoga. Era un profesor que sabía coger algodón y hacer tiendas, alma mía, alaba a Jehová. Y este era el hombre que estaba hablando, que aprendió, vive Dios, tener una ciudadanía romana. Este era Saulo. Este era un hombre muy conocido y temeroso, porque él sabía en quién había confiado en la ley fundamental, pero ¿sabes algo? Él vivía aparte, fuera de la ciudad. Él era judío, pero no era como los judíos. Él tenía descendencia, raíces de ahí, pero no era como los demás. Él tenía un llamado diferente y distinto. Él tenía un llamado, algo especial que ningún hombre
dentro de él, poco a poco empezó a crecer odio contra ellos, porque no entendía por qué los rechazaban, porque el pueblo de Dios estaba siguiendo las leyes, estaba siguiendo las profecías que decían: no te contamines con el otro pueblo, no te contamines con los que están fuera de la ciudad, no te contamines con lo que yo te he enseñado. Y por eso ellos no se han contaminado, no se contaminaron con la costumbre de Saulo. Pero Saulo no entendía eso. Saulo vino de un cuadro de afuera. Oh my God, alma mía. Saulo vino de un cuadro de afuera que no entendía por qué lo rechazaban. Alma mía, yo no sé si tú te has sentido así, si tú te has sentido como diferente de los demás, si tú te has sentido como si tú has estado toda tu vida afuera del cuadro de lo que la gente te quiere poner, fuera del pensamiento de lo que la gente te quiere traer. Yo no sé si tú tienes un hablar diferente, si tú tienes cierta característica diferente que no tienen los demás, pero déjame decirte algo: detrás de eso hay un propósito, porque hay una voz del cielo que te llama. Y Saulo decía: no entiendo cómo que ellos se llaman estos hombres de Dios. Yo también conozco la ley, yo estudié con Gamaliel, yo sé lo que es la ley, pero cuando me juzgan a mí, me juzgan porque yo tengo costumbres que me enseñaron de la educación, que me enseñaron de mi identidad, y estoy fuera de la caja, estoy mirando a otro ángulo, y que empezó a crecer en él. El enemigo empezó a utilizar en él el odio contra esa gente, porque recibía el rechazo y empezó a odiar a lo que pensaban que estudiar la ley. Quiero traer un punto de vista de por qué Saulo se puso un matador de cristiano de como era, un gran asesino de creyentes antes que conoció el chorro de la luz. Y saliendo de la caja dijo: esta gente no me rechaza, esta gente no quiere estar conmigo, pero su corazón quería estar con ellos. Más tanto ellos no permitían, porque había una muralla que los empujaba afuera, porque ellos no se iban a contaminar con lo que él sabía, pero no era culpa de él, que él fue enseñado y criado de esa forma. Pero había una palabra profética que iba a caer sobre él, que iba a cambiar la historia, que iba a cambiar el mundo. Alma mía, alaba a Dios. Y la palabra me enseña, alaba Señor, porque él era irreprochable en cuanto a la justicia, según Filipenses 3:6. La palabra me enseña a mí que la familia salía de la tribu de Benjamín. La palabra me enseña a mí que tenían Hechos 21 ciudadanía romana, pero según estas cosas, todo lo que había aprendido era bajo tradición. Todas las cosas que Saulo estudió, todas las cosas que Saulo estaba entendiendo, todos los oficios que Saulo estaba trabajando, era a través de tradición. Y a veces la tradición mata, a veces la tradición destruye, a veces la tradición no critica, a veces la tradición te puede hacer la guerra. Espíritu Santo de Dios. Él estaba nacido y criado sobre una tradición. No era culpa de él que estaba fuera de la caja, no era culpa de él que creció con lo que creció, que sabía lo que sabía, pero dentro de él empezó a creerse el odio contra los fariseos porque los rechazaban, y ahí fue que se juntó a alguien que tenía supuestamente su pensamiento. Se juntó a otra religión ortodoxo, y uniéndose a esa religión, ellos tenían todo lo que predican de Jesús tiene que ser muerto. Una creencia que salió de la ciudad de Roma, la cual entendía que todos los que predicaban a Jesús tenían que ser muertos, y el enemigo le dijo: aquí está tu oportunidad. A los que te rechazaban, a los que hablaban de ti, a los que te, oh Dios mío, los que te señalaban, aquí está la oportunidad para tú coger venganza contra ellos y unirte a esto. Alma mía, alaba a Jehová. Y él cogió la oportunidad y escuchó la voz que le decían: te odian porque eres diferente, te odian porque no eres igual que ellos, te odian, oh alma mía. Y el diablo hoy en día en esta generación es igual, te habla la misma voz que le habló a Saulo, le habla al pueblo de hoy en día, la misma voz que le habló a Saulo, es la misma voz del diablo que habla de esta sinagoga, que habla de este siglo, diciendo lo que te odian, con la venganza lo que te odian, ataca, habla, por si con ellos pelea y te quieren dar
Tenían a Saulo, porque se había convertido en un monstruo. Se había convertido en alguien que no sabía quién era él. Se había transfigurado en otro personaje que no quería ser él. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Y todo fue a causa de la tradición, Carlos. La tradición muchas veces mata. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces hay gente aquí que salieron de la tradición de la idolatría. Salieron de la tradición, oh, alma mía, alaba a Jehová, de lo que es vivir en un lugar lleno de vicio y de droga. Salieron de una tradición de lo que es vivir calle. Salieron de una tradición de lo que es recibir todo negativo y no saben nada más. Y esta experiencia, oh mi Jehová, esto que fue cambiando poco a poco el carácter tuyo y fue entrando en ti una semilla de odio, una semilla de venganza, una semilla que te transforma y ya tú no te reconoces. Y es la forma, perdón. Gloria a Dios, aleluya. Y es la forma que tú conoces a alguien a los 15 años y te apartas de ellos, 2 años después son el gatillero de la calle corriendo un punto. Oh, alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque esa persona fue criada por tradición y fue criada de una forma diferente. Y a causa de la tradición de tu hogar, tú quizás tienes ciertos pensamientos que no el diablo te quiere culpar a ti, pero mamá no es tu culpa, porque fue a causa. Y hay gente y mujeres jóvenes que se convierten en rameras y prostitutas porque no sabían más nada que hacer, pero a causa de la tradición fue echado a la calle, a causa de la tradición, el grande vicio de